Este es el tramo más transitado de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, y está a punto de abrirse un nuevo gran paso: el puente internacional Gordie Howe. Una vez terminado, conectará la ciudad de Detroit, en Michigan, con Windsor, en Ontario, proporcionando un flujo de tráfico ininterrumpido entre Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, a pocos kilómetros al norte, ya parece haber otro puente que sirve exactamente para lo mismo. Mira, yendo más al norte, hay incluso un túnel que hace lo mismo. Entonces, ¿por qué se construye uno nuevo? ¿Y en qué va a ser diferente? Soy Daniel, y vamos a verlo más de cerca. Estados Unidos y Canadá son la mayor y la novena economía del mundo, respectivamente. Y siendo ambos el mayor socio comercial del otro, no es demasiado sorprendente pensar que la frontera entre estos dos países es una de las más desarrolladas e interconectadas del mundo. De hecho, esta frontera tiene más de 100 pasos terrestres diferentes, como carreteras, autopistas, puentes y túneles repartidos por toda su longitud. Y lo que es aún más alucinante, por la frontera entre Estados Unidos y Canadá pasan cada día bienes y servicios por valor de 3.600 millones de dólares. La cantidad de comercio que cruza esta frontera a diario es mayor que el PIB de países enteros. Sí, alucinante. Y casi un tercio de todo este comercio se concentra justo aquí, en este estrecho corredor que pasa por las ciudades de Detroit y Windsor a través del río Detroit. Esta región recibe miles de millones de dólares de comercio cada día, ya que está situada entre múltiples centros de población y nudos de transporte. Uno de los principales cruces de esta zona es el Puente Ambassador. Se trata de un puente colgante de 2,3 kilómetros, que es el paso fronterizo internacional más transitado de toda Norteamérica, en términos de volumen comercial. Mira, solo por este puente pasan miles de millones de dólares en mercancías, lo que supone más de una cuarta parte de todo el comercio entre ambos países. Sin embargo, a pesar de su evidente importancia y ubicación estratégica, hay muchos problemas y controversias en torno a este puente. Por un lado, el Puente Ambassador es de propiedad privada, a pesar de ser un paso internacional vital. Desde su inauguración en 1929, ni el gobierno de Detroit ni el de Windsor han sido nunca propietarios del puente. Los peajes, impuestos e ingresos procedentes de las operaciones del puente no revierten en un desarrollo significativo de las infraestructuras. Por el contrario, el puente se explota solo con fines lucrativos y la mayor parte de los ingresos generados solo se destinan a su mantenimiento y funcionamiento. Y aunque hay rutas alternativas por la zona, como el cercano túnel Detroit-Windsor, el Puente Ambassador prácticamente monopoliza los pasos fronterizos de la región, porque el túnel solo tiene 2 carriles de circulación y no permite el paso de grandes camiones. Mientras que el puente tiene 2 carriles más, permite el paso a todo tipo de vehículos e incluso conecta con una importante autopista y área metropolitana en el lado estadounidense. Otro problema importante del Puente Ambassador es su trazado y configuración. A pesar de que por él pasan hasta 10.000 camiones al día, el puente solo tiene 4 carriles para cruzar el río Detroit. Por ello, el cruce está casi siempre saturado y congestionado. ¿Y a quién le gustan los atascos? ¿A ti? Tampoco ayuda que, en el lado canadiense de la frontera, el puerto de entrada no conecte con ninguna autopista importante. En su lugar, la configuración actual hace que el puente salga a una zona residencial con calles estrechas que no son realmente adecuadas para el tráfico que pasa por allí. Debido a todos estos problemas y junto con la indudablemente estructura anticuada del Puente Ambassador, que en realidad tiene ya más de 90 años, hacía tiempo que se necesitaba un cruce nuevo y moderno, y aquí es donde entra el Puente Internacional Gordie Howe. El proyecto se propuso por primera vez a principios de la década del 2000, mediante una asociación entre los gobiernos nacionales de Estados Unidos y Canadá y los departamentos de transporte de Michigan y Ontario. La estructura tendrá una longitud total de 2,5 kilómetros y se convertirá en el puente atirantado más largo de Norteamérica. Tendrá 6 carriles de circulación y una senda para ciclistas y peatones sobre el río Detroit. Curiosamente, el puente no llevará ferrocarril, principalmente porque ya existe un túnel ferroviario en la zona que se utiliza sobre todo para el tráfico de mercancías. El puente Gordie Howe estará situado a solo 3 kilómetros río abajo del ya existente Puente Ambassador.
Claro que sí, esta proximidad ya ha provocado muchas tensiones entre los dos puentes, que inevitablemente competirán entre sí por los beneficios una vez terminado el nuevo. El propietario del Puente Ambassador ha tratado en múltiples ocasiones de boicotear el proyecto. Hablaremos de eso ahora. La estructura estará sostenida por dos enormes torres a ambos lados del río, con una impresionante altura de 220 metros cada una. Esto convierte a la torre del lado canadiense en la estructura más alta de la ciudad, mientras que la del lado estadounidense es cómodamente la segunda más alta. El puente lleva el nombre del jugador profesional de hockey canadiense Gordie Howe, famoso por su paso por los Detroit Red Wings y por ser uno de los mejores jugadores de este deporte. Seguramente se bautizó así por las similitudes simbólicas entre el propio Gordie Howe y el nuevo puente. El exgobernador de Michigan, Rick Snyder, lo explicó mejor cuando dijo en una entrevista: si lo piensas, ¿quién representa mejor a los países y el vínculo que nos une en cuanto a ser una leyenda en Detroit y en Canadá? Justo un año antes de fallecer, la noticia del nombre del puente llegó al propio Gordie Howe, y su reacción a la dedicatoria fue un sencillo «me parece muy bien». Bien, aparte del puente propiamente dicho, el proyecto consta también de dos puertos de entrada a ambos lados de la frontera. En el lado canadiense habrá una instalación de 50 hectáreas, con instalaciones para inspección fronteriza, mantenimiento del puente y zonas para el cobro de peajes. A diferencia de los pasos existentes, el puente conectará directamente con la autopista 401 de Ontario, proporcionando un flujo de tráfico más fluido dentro y fuera del paso. Y al otro lado de la frontera, el puerto de entrada de Estados Unidos se construirá en una instalación de 70 hectáreas, con inspección fronteriza y rampas de autopista específicas hacia la Interestatal 75. Estos dos puertos de entrada proporcionarán por primera vez un flujo de tráfico ininterrumpido por autopista entre Detroit y Windsor. En total se calcula que el proyecto costará $6.400 millones y será financiado íntegramente por el gobierno federal canadiense. Por ello, todos los aspectos de la construcción como el diseño, la ingeniería, la planificación y la adquisición de terrenos correrán a cargo de una empresa pública federal canadiense denominada Windsor Detroit Bridge Authority. Esta misma empresa supervisará también las futuras operaciones del puente. El gobierno canadiense espera amortizar todos los costes de construcción del puente con futuros peajes. Por ello, no hay cabinas de peaje en el lado estadounidense del puente. Todos los pagos se recaudarán en el lado canadiense y todos los ingresos generados por el puente irán directamente a Canadá. La construcción del proyecto comenzó en 2018 y se esperaba que finalizara 6 años más tarde, en 2024. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, la fecha de apertura del puente se ha retrasado un año entero. En junio de 2024, se alcanzó un importante hito en el proyecto cuando el tablero principal del puente quedó finalmente unido en medio del río Detroit. El acontecimiento estuvo marcado por una ceremonia de remate, en la que trabajadores de ambos lados firmaron el segmento final del tablero y colocaron en el centro un árbol tradicional de hoja perenne que simboliza el trabajo bien hecho. El proyecto completo, junto con las dos instalaciones a ambos lados de la frontera, se inaugurará en otoño de 2025. Pero así como todos estos avances en el proyecto, así como los beneficios potenciales que aportaría a la región, en el pasado hubo muchos intentos de desbaratarlo, y todo viene de un solo hombre. La persona que más puede perder con la construcción de este nuevo puente, Manuel Morum, el propietario del Puente Ambassador, así como de las tiendas libres de impuestos y gasolineras a ambos lados del cruce. Cuando el proyecto estaba aún en sus inicios, en 2010, Morum demandó a los gobiernos de Canadá y Michigan para que detuvieran todas las obras de un nuevo paso sobre el río Detroit. Según él, un nuevo puente interferiría con su derecho a construir un segundo tramo del Puente Ambassador justo al lado del existente. En 2012, Morum se gastó hasta $30 millones en patrocinar una propuesta de enmienda a la Constitución de Michigan que requería la aprobación de los votantes de Detroit y de Michigan en unas elecciones estatales antes de poder construirse. Sin embargo, esta propuesta fue pronto rechazada cuando los votantes de Michigan votaron en contra de la enmienda. Durante el resto de la década de 2010, Morum continuó demandando en múltiples ocasiones a los gobiernos de Canadá y Michigan por la construcción del nuevo puente, pero todas y cada una de sus demandas fueron desestimadas por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Incluso después de su fallecimiento en 2020, la familia y herederos de Morum siguieron intentando emprender acciones legales contra el gobierno, preparándose para presentar otra demanda por daños y perjuicios por la construcción del nuevo puente.
Pero a pesar de todos los esfuerzos de Morum por mantener el monopolio sobre el paso fronterizo, el puente internacional Gordie Howe parece estar prácticamente terminado. Mira, con todo este tramo del puente ya conectado a ambos lados de la frontera, la parte más difícil de la construcción de este megaproyecto ya ha terminado. Ahora solo queda esperar para ver cómo afectará este nuevo puente a Detroit, Windsor y el resto de Estados Unidos y Canadá. ¿Qué opinas del puente internacional Gordie Howe? ¿Crees que sustituirá por completo al puente actual? Oye, dínoslo en los comentarios. Y si te ha gustado este proyecto, te recomiendo que veas nuestro vídeo sobre el puente imposible de Italia a Sicilia. Como siempre, gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.